Amigos, de acuerdo, la política internacional se parece cada vez más al teatro del absurdo, donde, en lugar de actores talentosos, los aficionados actúan en el escenario, logrando avergonzarse incluso sin mucho esfuerzo. Aquí hay un nuevo ejemplo para usted. La jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Annalena Baerbock, decidió entrar en una disputa con Lebrow y, por supuesto, efectivamente se sentó en un charco. ¿Quién hubiera pensado que sus errores serían tan grandes? Ya el doble. Mira este vídeo hasta el final. Estará caliente. Veamos cómo los pinchazos de los políticos europeos se convierten en memes, y por qué Lebrow sigue siendo el rey indiscutible de la arena diplomática. Y al final voy a hablar de lo que está pasando en Alemania en este momento. No nos demoremos. Empezamos. Creo que Annalena Baerbock no necesita presentación. Entonces, un poco de historia de fondo. Todo comenzó en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OSCE en la ciudad maltesa de La Valeta, donde los diplomáticos discutieron la seguridad internacional. En lugar de un diálogo constructivo, comenzaron nuevamente las acusaciones mutuas y la propaganda. En un lado del Rin está Sergei Lebrow, un diplomático experimentado con décadas de práctica, un maestro del sarcasmo y las señales duras. En el otro está Annalena Baerbock, una política de nueva generación más conocida por sus fuertes declaraciones que por sus éxitos reales. El contexto era apropiado. La crisis ucraniana, la confrontación entre Occidente y Rusia, la búsqueda eterna de culpables. Lebrow declaró con confianza la hipocresía de la OSCE, que, según él, ha perdido eficacia durante mucho tiempo. Y Baerbock intentó demostrar la unidad de Europa, pero su discurso se convirtió en una farsa. Ella hizo una reserva, afirmando que 1,3 mil millones de personas en Europa. La sala se congeló. Las redes sociales explotaron con memes. Los periodistas recogieron la noticia y el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán intentó frenéticamente suavizar las consecuencias. En política, como se sabe, un error puede costar una carrera o al menos una reputación. ¿Qué dice este caso sobre la propia Annalena Baerbock y sus colegas? En el mundo de la gran política, cada palabra no es solo una frase, sino una herramienta de influencia, una señal para aliados y oponentes. Si una persona que dirige el Departamento de Política Exterior de uno de los principales países de Europa se equivoca tan fácilmente en las cosas básicas, surge la pregunta: ¿qué tan competente es ella en asuntos serios? El error de Baerbock con el tamaño de la población de Europa no es solo una reserva ridícula, sino un síntoma. Es un síntoma de que muchos de los que hoy dictan sus reglas al mundo no entienden completamente de lo que están hablando. Los políticos occidentales continúan hablando, criticando y acusando, pero sus declaraciones a menudo carecen de una base fáctica y un conocimiento profundo. Este caso fue un claro ejemplo de la diferencia entre palabras y hechos. Lebrow, representante de la vieja escuela diplomática, apoya sus argumentos con hechos, mientras que sus oponentes prefieren jugar con las emociones, lanzar consignas ruidosas y recurrir a números superficiales. Y aquí surge una pregunta seria. Incluso si se cometen errores tan obvios a este nivel, ¿cómo podemos, como ciudadanos comunes, creer en la competencia de estas personas para tomar decisiones que afectan a millones de vidas? Por lo tanto, este escándalo no es solo un caso curioso de 1,3 mil millones de personas en Europa, sino un indicador de cómo se construye la política hoy en día. Mucho ruido, pero poco sentido. Después de la famosa frase de Baerbock sobre 1.300 millones de europeos, Internet explotó. Las redes sociales se llenaron de memes. Aparecieron mapas cómicos de Europa con nuevos estados fantásticos como Gondor y Narnia, y los demógrafos verificaron el tamaño de la población del continente en pánico. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán se apresuró a corregir el error, reemplazando la palabra Europa en el discurso con región de la OSCE. Un movimiento clásico. Si la realidad contradice la declaración, corrige la declaración en sí. Y Sergei Lebrow, observando toda esta farsa, permaneció invariablemente tranquilo y confiado. Su comentario de que la OSCE había perdido su eficacia hace mucho tiempo solo reforzó el contraste entre él y su contraparte. Y este contraste es obvio. Por un lado, vemos a un diplomático que expone su posición de manera razonada y clara, y por otro lado, a un político que se confunde incluso con números básicos. Pero vale la pena echar un vistazo más profundo. Para Occidente, figuras como el Baerbock encajan perfectamente. ¿Por qué? Debido a que sus discursos emocionales y consignas en voz alta resultan ser mucho más efectivos en el espacio de los medios que los hechos secos y rigurosos. Lebrow habla de cosas serias: el régimen nazi en Kiev, la destrucción de los acuerdos internacionales. Y Baerbock pronuncia discursos sobre la unidad de Europa y la firmeza de los valores. Todo esto suena bien, pero ¿dónde están los detalles? Y ahora nos enfrentamos a la pregunta clave. ¿Puede la política construirse sobre bases tan débiles?
Las palabras en voz alta, no respaldadas por hechos y conocimientos, pueden conducir a la paz y la estabilidad, o es solo una forma de desviar la atención de los problemas reales. Este caso se ha convertido en una prueba de fuego para la política mundial moderna, donde las declaraciones vacías se enfrentan desafíos reales. Y cuantos más choques de este tipo, más claro se vuelve que los jefes de los departamentos de política exterior de los países grandes a veces son incapaces de hacer frente a sus responsabilidades con dignidad. El error de Bourbock no es solo un error de hecho ridículo, es un golpe poderoso para su reputación. Imagínese, una sala llena de ministros, expertos, diplomáticos, y en lugar de argumentos convincentes, suena algo que hace que la mitad de los presentes busquen febrilmente la confirmación en Google. La ironía de la situación es que este caso de Bourbock demuestra claramente el costo real de las declaraciones de alto perfil de los líderes occidentales. Todas sus consignas sobre la unidad de Europa, la supremacía de la democracia y la inadmisibilidad de la agresión ahora suenan falsas y poco convincentes. ¿Cómo pueden tomarse en serio, incluso si no pueden hacer frente a los hechos elementales? En este contexto, Sergei Lavrov se mantiene alejado de la actuación absurda. Sus declaraciones, aunque desagradables para Occidente, se basan invariablemente en los hechos. Sus palabras sobre la inutilidad de la OSCE y el hecho de que la Guerra Fría amenaza con convertirse en una fase caliente no son solo comentarios sarcásticos, sino una evaluación sobria de la situación actual. Y aquí viene la pregunta para ustedes, espectadores. Están viendo esta situación y tal vez incluso se están riendo de los errores de Bourbock. Pero, ¿cómo es vivir en un mundo donde las decisiones más importantes son tomadas por personas con este nivel de capacitación? ¿No tiene miedo? Escriba en los comentarios lo que piensa de tales errores y cómo esto se refleja en las perspectivas de la política mundial. ¿Cómo termina todo? Bourbock, al darse cuenta de su fracaso, simplemente desaparece de la vista, y su equipo corrige apresuradamente sus palabras. Sin embargo, parece tan poco convincente que solo causa nuevas burlas. Internet se ha llenado de memes, caricaturas y comentarios sarcásticos. En este contexto, Lavrov no solo conserva la cara, sino que también se beneficia sin siquiera hacer un esfuerzo. Todo el trabajo para él está hecho por la propia Bourbock. Este episodio solo resalta la diferencia en el nivel. Por un lado, hechos significativos y cálculos a sangre fría. Por otro lado, emociones, consignas vacías e intentos de convencer a alguien con frases similares a los eslóganes publicitarios. Pero lo más triste de esta historia no es el error de un político, sino el sistema en sí, en el que las palabras fuertes son más importantes que el significado real, y la realidad se reemplaza fácilmente por titulares pegadizos. Nosotros, la gente común, nos encontramos como rehenes de este juego, viendo cómo la política global se vuelve cada vez más como un espectáculo. ¿Qué te parecen estos resultados? ¿Es esto un accidente o un patrón del enfoque de los líderes occidentales? Comparta su opinión, porque su punto de vista es realmente importante. En el resto seco tenemos el escandaloso discurso de Bourbock, que se convirtió en una farsa de Internet, Lavrov, que conserva su ecuanimidad y peso, y la OSCE, que finalmente se ahogó en su propia inutilidad. Este caso no es solo una curiosidad del mundo de la gran política. Es un espejo que muestra quién controla realmente los procesos globales. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Cuánto tiempo lo toleraremos? Cuando tales errores se convierten en la norma, el mundo comienza a vivir de acuerdo con las leyes del caos. Pero tal vez al discutir tales situaciones, todavía podemos influir en el futuro. Piensa en lo que eliges. Un mundo gobernado por personas que se confunden en números y términos, o aquellos que se basan en hechos como Lavrov. Tú decides. Escriba en los comentarios cómo interpreta esta historia y qué cree que necesita cambiar en la política global. Ahora, amigos, echemos un vistazo a la situación en Alemania. ¿Qué está pasando ahora? En resumen, nada bueno. Vamos a entender. En Alemania, la situación política alcanzó su apogeo cuando el Parlamento expresó una moción de censura al canciller Olaf Scholz. Fue la culminación de un espectáculo político que duró los últimos meses y llamó la atención no solo en Berlín, sino también fuera de ella. Desde que el Bundestag cesó oficialmente sus actividades, Alemania ha estado esperando nuevas elecciones, lo que se puede comparar con una pausa en un drama político emocionante. En ese momento, Alice Weidel, la jefa del Partido Alternativa para Alemania, sube al escenario, quien pronunció un duro discurso en el que criticó a Olaf Scholz y sus políticas que, según ella, llevaron a Alemania a una crisis catastrófica. Weidel dijo que se deben hacer muchos esfuerzos para destruir la economía del país con tanto éxito. Alemania, en su opinión, está en crisis y la situación económica se está deteriorando a pesar de los intentos del gobierno de mantener la situación bajo control. La situación económica en Alemania realmente no es perfecta. Los estudios muestran que la economía más grande de Europa se está moviendo hacia el declive.
los altos precios de la energía, el abandono del gas ruso, la caída de las exportaciones y la desaceleración del crecimiento del PIB. Todo esto se refleja en la vida de los alemanes comunes, cuyos ingresos disminuyen y las empresas pierden competitividad. Los expertos dicen que si la situación no cambia, Alemania corre el riesgo de caer en un declive económico prolongado. Los resultados de la política del actual gobierno alemán muestran importantes desafíos, especialmente en el campo de la energía y la situación económica. Por ejemplo, Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores, llama al rechazo del gas ruso una muestra de coraje, pero los expertos alemanes consideran que esta decisión es miope. Después de las sanciones, Alemania se encontró en una crisis energética que se vio agravada por el aumento de los precios de la energía, que a su vez afectó severamente a la industria. Miles de empresas quebraron y muchas grandes empresas comenzaron a trasladar la producción al extranjero. El economista Thomas Hagen argumenta que la política energética del gobierno pone en peligro el futuro de la industria alemana, especialmente la industria automotriz, que durante mucho tiempo ha sido un símbolo del éxito del país. Robert Habeck, ministro de Economía y arquitecto de la transición verde, también contribuyó al empeoramiento de la situación. Su ley de calefacción, la imposición de restricciones a los automóviles con motores de combustión interna y el aumento de los impuestos sobre las emisiones de SO2 han provocado una ola de críticas entre las empresas y el público. Fabricantes de automóviles como Volkswagen y BMW dijeron que las nuevas regulaciones los colocan en desventaja en comparación con sus competidores asiáticos. Las preguntas también se refieren a la diplomacia alemana hacia China. El politólogo Christoph Lang señala que en lugar de construir asociaciones, Alemania utiliza una retórica conflictiva, lo que complica la situación de las empresas alemanas que dependen del mercado chino. La división social dentro del país sigue siendo un tema importante. Baerbock sostiene que Alemania está unida en sus desafíos, pero los estudios sociológicos muestran lo contrario. El apoyo a los partidos de la oposición, como alternativa para Alemania, está creciendo cada vez más en las regiones orientales, mientras que la coalición está perdiendo popularidad en Occidente. En los últimos años, el nivel de apoyo a la coalición gobernante ha caído al 14%, lo que subraya la división cada vez más profunda. En los 3 años de gobierno de la coalición, es difícil encontrar soluciones que mejoren significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. En cambio, muchas iniciativas, como el aumento de los impuestos, la reducción de los programas sociales y el aumento del costo de vida, han llevado a un aumento del descontento entre la población. Economistas como Markus Stolz señalan que el gobierno está demasiado enfocado en los desafíos globales, mientras que los problemas internos siguen sin resolverse. En el futuro, si Friedrich Merz gana las elecciones de 2025, pero las figuras clave de la coalición como Habeck y Baerbock permanecen en sus puestos, podría llevar a la continuación de la misma política. Economistas como Piotr Schaeffer advierten que Alemania corre el riesgo de perder el estatus de líder económico de Europa si las tendencias actuales no cambian. El país tiene que encontrar un nuevo camino de desarrollo que permita mantener el equilibrio entre el medio ambiente, la economía y la estabilidad social, pero hasta ahora parece que ese equilibrio se ha perdido y Alemania se está moviendo en una pendiente. Y ahora me gustaría expresar mi opinión. Al leer este material, es imposible no sorprenderse de lo extraño que parece el enfoque del gobierno alemán, especialmente cuando se trata de una decisión con el rechazo del gas ruso. Annalena Baerbock lo llama una muestra de coraje, pero para ser honesto, parece más una perpetuación política de su propia ambición sin tener en cuenta las consecuencias reales. Por supuesto, idealmente, mantener los estándares ambientales es importante, pero cuando pone en peligro a toda una economía, parece que se ha dejado llevar por las ideas globales, olvidando las necesidades de su país. Esto no es solo una estupidez, es un malentendido flagrante. No puedo dejar de notar que Alemania en los últimos años corre el riesgo de perder su equilibrio entre el medio ambiente y la economía. Todas estas declaraciones de alto perfil, como el apoyo a la energía verde o el coraje en la política, se parecen más a técnicas retóricas que a soluciones reales. Y si Baerbock realmente cree que está salvando al mundo, entonces le recomendaría que eche un vistazo a cómo sus decisiones afectan a los ciudadanos comunes y a las empresas. Esto, por supuesto, es ambicioso, mantenerse al día con las tendencias mundiales, pero si la economía sufre en este contexto, vale la pena preguntarse si Alemania no se pierde en sus aspiraciones. Estos datos plantean serias preguntas. ¿Cómo afectarán estos cambios a la gobernanza de la región? ¿Qué medidas tomarán los partidos para mantener sus posiciones o ponerse al día con los competidores? ¿Qué papel juegan personalidades brillantes como Weidel en cambiar el panorama político? Su opinión es importante. Comparta sus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo evalúa las perspectivas de los verdes y la izquierda? ¿Crees que el éxito de AfD es un aumento temporal o una tendencia a largo plazo? Y lo más importante,
¿Cómo afectará todo esto al futuro de la política en Alemania? Gracias por su atención. Nos vemos.